Gente que se mata sin razón. Hasta que descubrí el motivo. La fiesta fue hace 2 semanas. Robé unas cuantas cervezas cuando los adultos no miraban y las compartí con Lucy Sitkins, lejos de la multitud. Ella bebió la suya con avidez mientras nos sentábamos bajo la rama de un árbol bajo, hablando en voz baja para que nadie nos escuchara. Cada vez que susurrábamos, nuestros rostros se acercaban un poco más. Hubo un momento en que pensé que iba a apoyar su cabeza en mi hombro mientras me contaba que quería ser veterinaria, y mi corazón se aceleró mientras debatía si poner mi brazo alrededor de su cintura. Todo se interrumpió cuando su padre, Larry, se paró frente a todos en la fiesta y se metió una lata de cerveza por la garganta. No lo vi. Solo escuché los gritos que nos hicieron sentarnos derechos bajo las ramas. Para cuando volvimos a la fiesta, los adultos estaban llevando a los niños lejos y las sirenas de las ambulancias se acercaban rápidamente. Mi papá estaba allí y me dijo que llevara a mi hermana pequeña a casa. La expresión sombría y aterradora en su rostro me hizo olvidar a Lucy y el olor a cerveza en su aliento. Intento recordar si comió algo de la parrilla. A veces pienso que no, otras veces juro que puedo verla mordiendo una hamburguesa, y es tan vívido que estoy seguro de que es un recuerdo. Pero da igual. Nunca la volveré a ver. Me sentí un poco asqueado cuando fui a la escuela al día siguiente y pregunté si los rumores sobre su padre eran ciertos. La noche de la fiesta, cuando mi papá llegó a casa, no nos habló ni a mí ni a mi mamá. Simplemente se fue a la cama sin decirnos qué había pasado. A la mañana siguiente, vi a algunos chicos mayores en la entrada de la escuela y los escuché hablar. Los detalles me revolvieron el estómago, pero quería saber más. No quería actuar como si estuviera emocionado por algo terrible, pero esto parecía algo de lo que la gente hablaría durante años. Larry Sitkins se había tragado una lata de cerveza. Se la metió por la garganta como una maldita boa constrictor tragando un huevo. Al menos así me lo describió uno de los chicos. Había más, claro. Había alabado a Satanás antes de cortarse su propia garganta. Se había emborrachado y caído al suelo mientras tomaba una cerveza. Había intentado atrapar la lata en el aire. Alguien le había dado un puñetazo mientras bebía. Había muchas versiones de lo que pasó y cómo, pero solo eran teorías convertidas en rumores. Muchos de nosotros solo intentábamos darle sentido. Larry era un tipo común y corriente. Era paisajista y hacía chistes malos en los cumpleaños de los niños. Era tan anodino como cualquiera, al menos para un grupo de adolescentes. Llegamos a la mitad del día antes de que el señor Straub se atorara el cuello en las gradas del gimnasio. Fue frente a las porristas. Otra vez llegaron ambulancias. Niñas y niños llorando, incluso algunos maestros. La mayoría solo parecían confundidos, excepto el señor Straub. Logré verlo por un segundo mientras corría hacia los gritos. Parecía vacío, sin pensamientos ni emociones, con la cabeza torcida en un ángulo extraño. Supuse que así debían verse los muertos, pero al parecer él ya estaba así antes de morir. Había caminado hacia las gradas, puesto su cuello entre los asientos y apretado el botón para cerrarlas. Todo el tiempo, su rostro estaba inexpresivo, incluso cuando el mecanismo de metal trituró sus vértebras y cartílagos. Más tarde supe que Larry también había estado así cuando se suicidó. Estaba a punto de abrir una cerveza cuando, de repente, se detuvo, miró al cielo y luego se metió la lata entera por la garganta en un instante que partió el mundo en dos. No lo sabía entonces, pero había otros como Larry y el señor Straub. Una barista en una cafetería se quemó media piel del brazo con vapor mientras mantenía contacto visual con un cliente en el auto. Un médico de la clínica local usó una aguja de biopsia para inyectarse aire directamente en el corazón. Mucha gente se disparó, pero ninguno apuntó a la cabeza. Es un detalle extraño, si lo piensas. Estas personas destrozaron sus torsos o extremidades con rifles de alto calibre a quemarropa. Sin motivo. Solo una expresión vacía mientras borraban pedazos de sus cuerpos y dejaban nada más que muñones desgarrados. No hubo clases al día siguiente, lo cual fue la única pista que tuve de lo asustadas que estaban las autoridades locales. No pasaría mucho antes de que las autoridades nacionales también entraran en pánico, pero eso vendría después. Esa mañana, mis padres salieron de casa a las 9:30 para una reunión en el ayuntamiento y me dejaron en casa de mi abuela de camino. Esperé a que se fueran para decirle a mi abuela que saldría. Hacía calor y ella solo asintió mientras leía con mi hermana. Odia verme jugar videojuegos y siempre me anima a salir a vivir mis propias aventuras. No tenía planes.
Ni siquiera quería ver a mis amigos. Pensé mucho en el rostro del señor Straub mientras cruzaba campos de cultivo vacíos y entraba al bosque. Una vez fui a un funeral de ataúd abierto. Era del padre Denis, quien me bautizó de bebé, aunque no recuerdo nada de él excepto su rostro pétreo descansando en los suaves pliegues blancos del interior del ataúd. Eso parecía tan lejano y tan estéril que el recuerdo era triste, pero no mucho más. Pero el rostro del señor Straub me aterró, con sus labios hinchados y ojos saltones. Vivo un momento, muerto al siguiente, con solo dolor separando a ambos. Y aún así, parecía tan aburrido colgando de su propio cuello roto, todavía con esos ridículos darme cuenta de que ver un cadáver me había perturbado el clima. Sentía que no debería haberme afectado tanto, y supongo que por eso había un poco de ira mezclada con todos esos pensamientos. También por eso seguí caminando por el bosque hasta que los árboles empezaron a escasear, avanzando bajo el calor húmedo del verano hasta que mi camiseta estuvo empapada y mis piernas ardían. Quería sentirme cansado. Quería que lo único en mi mente fueran mis músculos adoloridos y mi frente quemada por el sol. Terminé al llegar a las vías del tren. Rocas y piedras irregulares se alzaban empinadas al otro lado. Las únicas opciones eran ir hacia la ciudad o adentrarme en un túnel oscuro, su entrada cubierta de hiedra. Al menos el aire que salía de allí era frío, así que me detuve un momento a recuperar el aliento, sintiendo como el sudor se enfriaba y evaporaba con el viento que salía suavemente de la oscuridad. Pero no era estúpido. Escuché atento por si pasaba algún tren, y cuando escuché uno, me aparté de las vías lo más rápido que pude. El tren tocó la bocina al pasar. Otro día y me habría preocupado por meterme en problemas por jugar en las vías, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que había visto junto a los rieles. El tren lo había iluminado al salir del túnel, cerca de la entrada. En el extraño silencio después de que el tren pasó, solo la tenue luz del atardecer me permitía ver dentro del túnel, donde todo parecía igual, ropa vieja, botellas rotas, cajas abandonadas. Basura esparcida por todos lados. Pero sabía lo que había visto bajo la luz blanca de los faros del tren, y era mucho más que basura. Había visto a un hombre. Estaba boca abajo. Incluso había una mano, pálida y brillante como la luna en el cielo nocturno. Estaba seguro. No sabía qué hacer, al menos no de inmediato. Tenía miedo y no quería entrar, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Intenté gritarle. Si alguien allí abajo me escuchó, no dio señales. No fue hasta que entré en la oscuridad y dejé que mis ojos se adaptaran que confirmé que realmente había un hombre tirado allí. Estaba tendido sobre las vías y no tenía piernas. Y, a juzgar por cómo las manchas de sangre habían adquirido un color marrón, llevaba allí un buen rato. Vaya, media docena de trenes debieron pasar sobre él, pensando que era solo un trapo viejo. Eso sí es que vieron algo. En ese tiempo, se había secado un poco. No era una momia, pero la sangre en sus muñones y en su boca parecía más gelatina que jarabe de maíz. Para entonces ya estaba llorando. Gritaba mientras intentaba entender qué debía hacer, al mismo tiempo que sentía que todo esto era terriblemente injusto para mí. Hubo un momento en que casi deseé volver a ser un niño. Uno de verdad. Pequeño. Uno que no tiene que hacer cosas. Uno que puede asustarse, gritar y salir corriendo. Acababa de empezar a entender lo mal que me había afectado ver al señor Straub, y entonces Dios decidió arrojarme esa pesadilla en el regazo. Dientes negros de sangre y ojos abiertos que no miraban nada. Se sentía como un sueño malo. No solo el momento con el cadáver, sino todo lo demás también. Todo desde esa cerveza bajo el árbol había dejado de sentirse real. Pero las pesadillas terminan. Estaba afuera, jadeando, vomitando, llorando desconsolado, cuando escuché algo arrastrarse en el túnel del que acababa de salir. Una parte de mí pensó que un sonido significaba que alguien estaba vivo y cerca, y que por eso no estaba solo. Pero otra parte de mí pensó algo completamente distinto. Era la parte que tomó el control y me hizo dejar de llorar o hacer ruido. Mi boca se secó como un desierto y de repente ya no sentía calor, sino frío. Un frío helado. Y mis piernas retrocedían del túnel con pasos cortos y silenciosos. El ruido continuó. Era el sonido de algo arrastrándose sobre grava y bolsas de plástico viejas. Tenía un ritmo lento. La palabra que me viene a la mente es una que aprendí en biología hace mucho tiempo. Locomoción. Algo allí dentro se movía. Se movía hacia mí. Sonaba lento, roto y débil, pero eso no importaba.
De alguna manera, aunque sabía que era una locura, simplemente sabía lo que saldría de ese túnel. Lo sabía como el conejo sabe al lobo, o la hormiga sabe a la araña. Pero aún así, cuando lo vi arrastrarse fuera de la oscuridad y hacia la luz, grité tan fuerte que me dolería la garganta por días. Era el hombre de las vías, y aunque se movía, no estaba vivo. Intenté convencerme de que no podía estar muerto porque solo los seres vivos se mueven, pero eso era mentira. Había arrastrado su torso sin piernas y ensangrentado con un brazo funcional, mientras el otro colgaba dislocado sobre su espalda, los dedos de ambas manos retorciéndose mientras se impulsaba. Y esa cara. Esa misma expresión vacía y boquiabierta, igual que la del señor Straub. No estaba vivo. Era algo muerto, y eso lo convertía en una especie de monstruo imposible. Giré y corrí gritando entre los árboles. Todo el tiempo, solo podía pensar en la cosa que estaba detrás de mí, intentando acortar la distancia. No importaba que fuera lenta. No importaba que yo hubiera corrido por más de una hora. Ni siquiera importaba que no estuviera seguro de conocer el camino a casa o si corría en la dirección correcta. Lo único que importaba era poner un pie delante del otro hasta que no me quedara nada dentro. El tiempo se distorsionó. Los segundos pasaban en estacatos extraños hasta que finalmente colapsé sobre piernas de goma. Luego me arrastré hasta el hueco de un árbol viejo para esconderme, y ahí perdí toda conciencia. Cuando desperté, el sol se había puesto y estaba oscuro. Vomité un poco, luego encontré el camino de vuelta y tropecé dolorosamente por el aire frío de la noche hasta la casa de mi abuela. Mi papá estaba enfermo. Mi abuela me gritó algo así mientras sujetaba su brazo derecho, y mi mamá intentaba sostener su cabeza entre sus manos manchadas de sangre. Él se resistía con una determinación tonta. Mi hermana pequeña lloraba, observando la escena como un soldado en shock. Hubo gruñidos y sollozos, y de repente, un disparo. Luego, una lluvia de yeso cayó sobre mi cabeza y todos empezaron a gritar un poco más fuerte. Mi papá tenía un arma. Eso era lo que mi abuela intentaba quitarle. Ella sostenía un cuchillo, y por eso había sangre, pero no sabía de quién era. No estaba segura de qué planeaba hacer con él hasta que intentó usarlo para cortarle el dedo del gatillo. La pelea resultó en otro disparo y una ventana estalló hacia afuera. Finalmente me agaché y agarré a mi hermana, llevándola a otra habitación, pero hubo 3 explosiones más y cada una rompió algo dentro de mí. Para cuando escuché que me llamaban, estaba medio sordo y me sobresaltaba por cosas que no estaban allí. Mi hermana me suplicó que volviera, sus dedos rosados intentando agarrarme mientras la soltaba. Pero mi mamá gritaba que fuera a ayudar, y yo quería mantener a mi familia a salvo. Me dijo que consiguiera algo para atar a mi papá mientras ella y mi abuela usaban ambos brazos para sujetar sus muñecas contra el suelo. Su mano sangraba débilmente mientras mi abuela usaba toda su fuerza para inmovilizarlo y detener el flujo. Él se debatía lentamente bajo ellas, sus movimientos lentos y fáciles, pero podía ver que era una lucha para ellas mantenerlo quieto. Mientras corría al garaje, vi el arma en el suelo con el dedo cercenado de mi papá cerca. La aparté de un puntapié antes de volver con la cuerda que mi abuela usaba para atar la puerta del garaje en verano. Mi mamá hizo los nudos. Mi abuela intentó hablar con mi papá, y fue una de las pocas veces en mi vida que la vi como la mujer que una vez le cambió los pañales. Era tan calmada y tierna, y sus constantes murmullos de que todo estaría bien sonaban tan frágiles. Tenía miedo por él. Mi mamá solo hizo todo lo posible para sacar algo de seguridad del momento. Solo cuando sus brazos estuvieron bien atados y seguros de que no se soltaría, se apartó, puso sus manos detrás de la espalda y de inmediato se dobló hacia adelante, sollozando. «Llama a una ambulancia», me dijo mi abuela mientras iba a buscar a mi hermana. Antes de agarrar el teléfono, abracé brevemente a mi mamá, que no pareció notarlo. Me arriesgué a mirar a mi papá, que no miraba nada en absoluto. Ojos muertos miraban al vacío mientras luchaba por liberar sus brazos. Cuando finalmente me miró, no fue diferente a cómo miraba el piso o la pared. No fui a la escuela al día siguiente tampoco. Unos hombres del gobierno vinieron a llevarse a mi papá en la mañana, y mi mamá me ordenó ir a mi habitación cuando llegaron. Les hizo 1000 preguntas, pero sus respuestas fueron cortas y severas. Lo único que logré escuchar fueron algunas frases ahogadas. «Por favor, quédese aquí, señora. Alguien se pondrá en contacto con usted pronto». Cuando corrí a mi ventana para verlos bajar por el camino, vi que todos llevaban máscaras. Uno de ellos me vio mirando. Pensé que me saludaría, pero no lo hizo.
Había un símbolo de Biohazard en sus ropas. Después de que se fueron, mi mamá se enfocó en hacer la cena y cuidar a mi hermana. Me mantuvo cerca todo el tiempo, lanzándome preguntas ansiosas cada vez que intentaba salir de la habitación. ¿A dónde vas? Al baño. Ah. Está bien. Sentía que estaba pintando normalidad sobre papel tisue, desesperada por no romperlo. Hice todo lo posible por parecer que estaba bien. Lo último que quería era sentirme como un niño que necesitaba a su mamá. Hablamos principalmente de cosas mundanas, pero era difícil para ambos. El único momento en que el ambiente pareció cambiar fue cuando me hizo una pregunta extraña a mitad de la cena. ¿Tu padre, cuándo fueron de casa hace unos meses, qué hicieron con la carne? No sé, me encogí de hombros. Papá se encargó de todo eso. ¿Por qué? Los hombres que se lo llevaron hicieron muchas preguntas sobre eso, dijo, y luego, con una sonrisa frágil, ¿hiciste tu tarea? Dijeron que tu maestro te enviaría algunas tareas en línea. Así, la delgada pretensión de normalidad regresó. Pero me quedé con una sensación inquietante en el estómago. No desapareció conforme pasaba la tarde. De hecho, empeoró hasta que me encontré en la cama, revolviéndome de un lado a otro y pensando en la pregunta de mi mamá. Los hombres que se habían llevado a mi papá no parecían del tipo que perdía el tiempo. Debían tener alguna idea de lo que estaba pasando, así que, ¿por qué preguntar sobre la carne? En algún nivel, supe por qué era relevante en el momento en que ella me lo preguntó. A mi papá le encantaba cazar y siempre llevaba carne a las fiestas y parrilladas. ¿No era obvio? Él había traído algo del bosque, ¿verdad? No había ido de casa en mucho tiempo. Casi 3 meses. Cada vez que me lo preguntaba, me negaba y creo que él sabía por qué. En el último viaje, mi papá mató 3 venados, pero solo trajimos 2. Uno para nosotros. Uno para la parrillada del pueblo. Al tercero lo mató, pero lo dejamos en el suelo del bosque porque para cuando murió, yo estaba pálido y temblando, e incluso a mi papá le temblaba la voz. Ninguno de los dos esperábamos que el venado se parara en sus patas traseras y caminara hacia nosotros como un hombre, su paso pesado y torpe mientras avanzaba por el bosque. Y siguió avanzando incluso después de que mi papá le disparó 6 veces más. Una de las balas le dio en la cabeza, pero aún así se acercó tambaleándose sobre 2 patas deformes mientras su cerebro pintaba los helechos de un gris pestilente. Cuando finalmente cayó, incluso mi papá se puso pálido, y en el silencio que siguió, tuve que ir a vomitar a un arbusto. Después de eso, acortamos el viaje. Mi papá me llevó de vuelta a la camioneta, donde los 2 venados que había cazado antes esperaban atados en la caja. Ni siquiera creo que ninguno de los dos recordara que estaban allí hasta más tarde. Seguía preguntándome si quería salir con él cada fin de semana, pero nunca pareció sorprenderse cuando ponía excusas. La única vez que hablamos de eso fue poco antes de la parrillada, cuando me llevó a la escuela un día. No lo abordó directamente. Lo rodeó. A veces los venados se enferman, me dijo. ¿Cómo les pasa a los viejos? ¿Recuerdas al abuelo? Se puso muy aterrador al final, ¿no? Bueno, los venados también se enferman. Pero no tenemos que preocuparnos. Así como no podías contagiarte de lo que tenía el abuelo, nosotros no podemos contagiarnos de lo que tienen los venados. Los humanos estamos a salvo. Solo, es una parte incómoda de la naturaleza. Había salido de la nada, o al menos así parecía. Supuse que era su manera de intentar que volviera a cazar con él. Sabía que le gustaba que yo fuera. A mí también me gustaba, hasta que vi a ese venado caminar hacia mí sobre 2 patas. Pero acostado en mi cama esa noche, después de que mi mamá se durmió, empecé a preguntarme si en realidad no estaba intentando convencerme a mí. Tal vez él mismo tenía dudas sobre algo que iba a hacer. ¿Y si estaba intentando convencerse a sí mismo de que estaba bien? 2 venados. Intenté recordar cómo eran. No los revisé después de subir a la camioneta. ¿Por qué lo habría hecho? Parecían tan normales como cualquier otro cuando los atamos, pero tampoco había prestado mucha atención. Había estado cazando desde los 7 años. Ayudar a mi papá era algo automático para mí. Y además, no sabía qué debía buscar. Me retorcí bajo las sábanas e intenté recordar cada detalle de ese viaje. Sobre todo, intenté recordar cómo eran los primeros 2 venados que mi papá había matado. Habían caído tan rápido, parecían normales.
pero el abuelo había estado enfermo de Alzheimer mucho tiempo antes de volverse aterrador, y supuse que lo mismo podía pasar con esos venados. ¿Quién podía decir que el que caminaba sobre dos patas era el único animal enfermo en el bosque ese día? No habría podido sacar estos pensamientos de mi cabeza ni con una palanca. En algún momento acepté que no dormiría esa noche y me resigné a torturarme un poco más, hasta que me di cuenta de que no tenía que ser así. Mi papá tenía un congelador viejo en el cobertizo y a veces guardaba carne allí. No por mucho tiempo, y usualmente no para comer. Lo usaba para cosas que quería despellejar o intentar hacer un trofeo, algo que rara vez hacía porque a mi mamá no le gustaba tener ese tipo de cosas en la casa. Pero si los venados no estaban en el congelador de la cocina o el garaje, entonces podían estar en el cobertizo. Y si abría ese arcón y veía dos cuerpos de venado allí, eso significaría que lo que sea que estaba haciendo que la gente se lastimara no podía haber venido de nuestro viaje de casa. Salí de mi habitación tan silenciosamente como pude. Mi mamá estaba al teléfono con mi abuela y lloraba. Me detuve brevemente frente a su puerta para escuchar si tal vez sabían algo que yo no, pero cuando empezó a hablar de lo asustada que estaba, me sentí mal y seguí adelante. Al menos eso significaba que estaba demasiado ocupada para notarme bajando las escaleras a escondidas. Nunca me gustó el cobertizo al final del jardín. Rara vez se usaba, incluso por mi papá, que guardaba el cortacésped y algunas cosas viejas allí. No era el tipo de lugar donde guardabas comida, pero tenía la sensación de que no había puesto esos venados con el resto de la carne que obtenía de la casa. Cuando abrí la puerta trasera y miré el jardín cubierto de sombras, me encontré pensando en el túnel y lo que había visto allí. Con todo lo que había pasado desde entonces, me había convencido bastante de que nunca había sucedido. El hombre sin piernas que se arrastró fuera de la oscuridad se había convertido en poco más que una pesadilla medio olvidada. Un momento fuera del tiempo que era incompatible con toda lógica y razón. Pero de repente estaba de vuelta conmigo. Todas las emociones y pensamientos que pasaron por mi cabeza mientras miraba su carne podrida y ojos vidriosos. El camino al cobertizo no fue fácil. Luché contra el impulso de darme la vuelta todo el tiempo. Cada paso era como caminar con pies de plomo. En la puerta, me detuve con la mano sobre la cerradura. La casa parecía tan lejana detrás de mí, y me di cuenta con dolor de que nadie sabía que estaba solo y afuera en la oscuridad. Adentro estaba casi completamente oscuro. Mi teléfono ayudó a iluminarlo un poco, pero no toqué el interruptor cercano por si mi mamá lo veía desde su ventana. Telarañas colgaban bajas del techo, y las sombras se arrastraban por el piso y las paredes mientras me acercaba al congelador. Todo el tiempo esperé que algo sucediera. Incluso imaginé que el venado se levantaría bajo la tapa, abriéndola para pararse antinaturalmente alto sobre sus patas traseras mientras me miraba con los mismos ojos muertos que había visto en mi padre. El pensamiento me asustó tanto que casi me hiperventilé hasta un ataque de pánico, pero antes de que pudiera preocuparme por eso, ya tenía la mano en la manija del congelador. Lo abrí y miré adentro. Los vapores helados se despejaron para revelar un montón de carne y pelaje cubiertos de hielo. Solo se veía una cabeza, pero quería tanto confirmar que había dos animales allí que respiré hondo y metí la mano para intentar sacar algo. Parte se despegó de los lados con un sonido como cinta adhesiva, pero por más que escarbé en ese montículo de huesos, hasta si carne congelada, no vi rastro del segundo venado. ¿Realmente mi papá les había servido carne enferma a todos? ¿Era por eso que Larry Sitkins, el señor Straub y todas esas otras personas se habían suicidado? El pensamiento me hizo sentir enfermo. Cerré el congelador de golpe y volví a la puerta aturdido, intentando con todas mis fuerzas tragar el peso doloroso que se asentó en mi estómago. Tenía un pie afuera cuando la puerta del congelador golpeó contra el cerrojo. El mundo entero giró a mi alrededor. Mi corazón se hundió y mi piel se heló en una sensación que se volvía cada vez más familiar. Me giré hacia el sonido, con ambas manos apoyadas en la puerta, y vi cómo la tapa golpeaba el cerrojo una vez más. La luz interior se encendió por un breve instante y vislumbré pelaje agitándose y dientes. Luego sucedió otra vez, y cada vez que lo hacía veía pedazos de pezuña, hueso y una musculatura extraña que me asustó tan profundamente que caí de espaldas sin siquiera darme cuenta. Cuando finalmente el cerrojo cedió, la tapa se abrió de golpe y se quedó así. La luz salió de la caja y esperé, conteniendo la respiración, a que esa cosa emergiera. A que saliera rugiendo y se abalanzara sobre mí con patas antinaturales. Pero no pasó nada. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad hasta que, por fin, hubo un golpe más fuerte que todos los anteriores y el congelador entero se balanceó de un lado a otro antes de caer.
El venado, o pedazos de él, cayeron con un ruido húmedo y pesado. Partes de su barbilla y cara se hicieron añicos contra el suelo duro, enviando esquirlas de carne y hueso deslizándose por el piso sobre manchas de sangre derretida. Algunas incluso llegaron a mis pies. La cosa adentro se movió con el sonido de la nieve crujiendo bajo tus pies. Su grueso cuello y cabeza rota girando de un lado a otro, escaneando el interior del cobertizo con ojos defectuosos. Nunca había visto nada moverse así. Ni antes ni después. Esto era peor que el hombre en el túnel. 1000 veces peor. El venado todavía estaba mayormente congelado, pero alguna fuerza imposible lo hacía luchar contra el agua cristalizada en sus propias células, y el resultado era piel que se rasgaba como papel y músculos que crujían al intentar flexionarse. Levantó la cabeza e intentó gritar. El sonido que salió de sus labios negros y peludos hizo que mi corazón se saltara a latones mientras mi vejiga se vaciaba. No pude evitarlo. No pude detenerme. Y cuando miré hacia abajo y vi pedazos de carne derretida retorcerse y moverse, intenté con todas mis fuerzas sofocar el grito que se formaba en mi garganta, pero aún así escapó como un gemido desesperado y agudo. El venado giró su cabeza hacia mí con un movimiento violento. Otro chillido ahogado y luego empezó a debatir sus patas rígidas y congeladas en un intento aterrador de acercarse. Decir que tenía una mirada depredadora sería inexacto. Cualquiera que haya visto a un depredador en acción sabe que la naturaleza es mayormente indiferente cuando mata. Un oso desgarra a su presa con la misma mirada aburrida de alguien abriendo su McDonald's. Los depredadores no odian a lo que cazan. Pero esta cosa. Podía sentir su odio. Su malicia. No era nada como lo que había visto en los ojos de mi papá o incluso en los ojos del hombre en el túnel. Pero había pasado meses en esa caja, ¿no? Esta era la enfermedad 3 meses después. Ira. Odio. Dios mío, ni siquiera podía decir si iba a comerme. Eso es lo que piensas cuando ves un zombi, ¿verdad? Que intentará morderte. Pero este bulto congelado de pelo, carne y labios quejumbrosos se arrastró por el piso con una expresión de rabia asesina. La mirada de alguien listo para golpear a otro ser vivo hasta la muerte con sus propias manos si fuera necesario. Incapaz de enfrentarlo un momento más, me puse de pie y huí, cerrando los ojos al salir al aire frío de la noche. Logré dar 3 pasos antes de chocar contra mi papá. Fue como si hubiera corrido de lleno contra un árbol. Reboté y caí al suelo, con dolor ardiendo en mi coxis mientras mi padre se cernía sobre mí. Se había sentido frío en el breve momento en que habíamos hecho contacto. Mi mente bloqueó el sonido de algo horrible arrastrándose en el cobertizo detrás de mí, y el mundo entero se redujo hasta que solo fue el rostro del hombre que me había criado, mirándome con ojos pálidos y muertos. ¿Papá? Tragó saliva, luego examinó brevemente sus manos. Creo que estoy muerto, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. ¿Cuándo morí? Me levanté y agarré su mano. Estaba fría, pero su pulso se aceleraba. Incluso podía ver las venas de sus antebrazos palpitar de manera enfermiza. ¿Papá? ¿Estás bien? Me dijeron que estoy enfermo, dijo, sus ojos mirando al vacío detrás de mí. Creo que tienen razón. Pero hay más. Me miró, la intensidad de su mirada tan poderosa que solté su mano y retrocedí un paso. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo. No estoy solo aquí dentro, dijo, su voz suplicando ayuda. Lentamente, su expresión se convirtió en una máscara grotesca de agonía y desesperación. Oh, Dios. No soy solo yo aquí dentro. Intenté moverme, pero él era un hombre grande, y sus brazos me envolvieron como bandas de acero. Papá, lloré, forcejeando para liberarme mientras él sollozaba cada vez más fuerte. Papá. Dios. Tienes que soltarme, ay. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. Me las arreglé para girar lo suficiente como para ver lo que salía, y sentí un terror urgente recorriendo mi piel. El venado se había liberado del congelador, y ahora estaba parado en el umbral sobre 2 patas. Su cuerpo se veía tan mal en esa postura, como cuando retuerces las extremidades de una muñeca. Probablemente no muy lejos de la verdad, ahora que lo pienso. Mi padre no reaccionó, pero yo empecé a gritar mientras la pesadilla se materializaba a mi alrededor. Mi papá me agarraba, me inmovilizaba, mientras esa cosa horrible se acercaba tambaleándose sobre 2 patas. Se movía como animación en plastilina o un espectáculo de marioneta salido mal, pero era más rápido de lo que temía. Con cada paso que daba hacia mí,
perdía el poco control que me quedaba. Empecé a gritar. A chillar. Golpeé a mi padre con los puños, pero no cedió ni un centímetro. Mis puños cerrados simplemente rebotaban en sus hombros fuertes, como si intentara golpear un saco de boxeo. Empecé a insultarlo también. A gritarle cosas que creía hirientes, luego peores, luego tan horribles que ni siquiera estoy seguro de poder culpar a otros por poner esas palabras en mi cabeza. Le dije a mi papá que lo odiaba. Lo llamé hijo de puta. Lo llamé cosas aún peores. Todo ese alboroto atrajo la atención de los vecinos. Las luces de las casas empezaron a encenderse. Mi mamá salió por la puerta trasera, ajustándose la bata mientras entrecerraba los ojos para vernos en la oscuridad. ¿Qué diablos está pasando?, gritó, tropezando hacia nosotros, pero cuando vio a ese venado, también empezó a gritar. No sé por qué, pero pensé que la aparición de otras personas ayudaría de alguna manera. Que cuando 2, 3, media docena de vecinos salieran a sus jardines, asomándose por las cercas, detendrían el lento pero inevitable avance de ese monstruo. No fue así. Tuve que escuchar sus gritos confusos mientras suplicaba ayuda, todo el tiempo sintiendo que la criatura detrás de mí se acercaba cada vez más. Mientras tanto, mis manos intentaban soltarse de los gruesos brazos de mi padre, pero cada vez que lograba hacer palanca, él solo tensaba los músculos y su agarre se hacía más fuerte. Murmuraba algo todo el tiempo, pero no podía oírlo. Finalmente, mi mamá gritó y corrió hacia atrás, blandiendo un rastrillo viejo. Escuché el impacto. El astillarse del mango de madera. Luego ella tropezó y pude girar lo suficiente para ver al venado, ahora a solo 2 metros de distancia, con los dientes del rastrillo clavados en su cara. El monstruo me miró fijamente y abrió la boca, y juro por Dios que iba a hablar, pero en ese momento alguien gritó. Por el amor de Dios, Alice, aléjate de esa cosa. Alice era el nombre de mi madre, y cayó al suelo segundos antes de que una explosión rompiera la noche, silenciando todas las voces y destrozando la cabeza del venado como si fuera una bola de cristal estrellándose contra el suelo. Mi corazón latía tan rápido que por un momento pensé que iba a morir. Luego miré a mi papá y finalmente escuché lo que había estado murmurando todo el tiempo. Está en nosotros si nos quiere. Está en nosotros si nos quiere. Está en nosotros si nos quiere. No queda mucho de mi papá estos días. Pude visitarlo un par de veces. Pero de poco sirvió. Para mí, él murió ese día en la cocina cuando intentó dispararse por primera vez. Nos están tratando en un hospital especial. Mi mamá se molestó porque las visitas son limitadas, pero creo que es lo mejor. Ella y mi hermana dieron negativo. La mayoría de la gente lo hizo. Yo no. Mi mamá me coló este teléfono hace un par de semanas y lo he estado usando para escribir. Lo curioso es que un auxiliar del hospital me vio usándolo hace unos días y solo se rió. Creo que al gobierno no le preocupa mucho que esta historia se sepa. Al principio no entendía por qué, hasta que empecé a escribir todo esto. Cuando llegué a la parte del hombre sin piernas saliendo del túnel, me di cuenta de que nadie me creería. Aún así, tengo que intentarlo. En parte porque quiero proteger a la gente. Sea lo que sea esta enfermedad, es mucho más que simples priones retorcidos, y creo que el gobierno lo sabe. Mi papá ciertamente lo sabía. La mayoría de los infectados también. Por eso se suicidaron. Querían salir. La voz que viene con esta enfermedad es como si tu cerebro fuera un libro de palabras y alguien lo sumergiera en una lata de aceite de motor usado. Solo quieres rendirte. Entregarlo todo. Quiere tu cuerpo, así que no importa lo que hagas, no luches. Es peor. Déjalo ir. En retrospectiva, deberíamos haber dejado que mi papá se suicidara. Lo que él pasó fue, bueno, probablemente mucho peor que lo que sufrieron los demás que lograron morir. A veces pienso en entrar a su habitación con una almohada, pero la seguridad alrededor de él es bastante estricta. En cuanto a mí, la infección todavía está en su fase inicial. Afecta a todos de manera diferente, y en mi caso está tomándose su tiempo. Creen que es por mi edad. Aún así, puedo sentirlo ahí, bajo la superficie. Creciendo. Creo que por eso estoy escribiendo esto. Él quiere que lo haga. Esta enfermedad vive en lo más profundo del bosque. En partes del suelo donde el sol no ha brillado en millones de años.
Es lo suficientemente antigua como para recordar una época en la que podías caminar desde los Apalaches hasta lo que ahora llamamos Glasgow. Y ha estado vagando por ahí, en los cerebros de los venados y otras criaturas. La enfermedad me lo cuenta. Me dice que está aprendiendo sobre este nuevo mundo. Me dice cómo sabe mi mente. Pero, sobre todo, me dice que se está acercando.